Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición estar una vez más con ustedes. Antes de iniciar nuestra enseñanza de este día, acompáñenme a orar. Acompáñenme, amado hermano, a que podamos todos juntos aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por la oportunidad que nos permites de nuevamente aprender de tu palabra, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos al trono de la gracia, de poder acercarnos, Señor, al candelero de oro y poder escudriñar tu palabra. Permítenos, Señor, poder llegar aún al lugar santísimo y poder comer del maná que está allí en el arca. Te ruego en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo que nos ayude, Señor, a discernir tu palabra, para que nosotros, Señor, comiéndola sea parte de nuestros miembros y podamos, Señor, por tu gracia vencer el pecado. Por tu gracia poder, Señor, abrir nuestros ojos del entendimiento y que podamos seguir adelante en este camino, Señor, que es grato estar en él, pero que muchas veces, Padre eterno, nos cuesta trabajo por nuestra incredulidad, por nuestros pensamientos, por nuestro modo de vida, o aún por lo que nos implantaron nuestros padres o nuestros abuelos. Te ruego en tu nombre, Señor, que abras tu brecha para que la buena semilla sea plantada en cada uno de los corazones y que podamos recibir, Señor, con solicitud tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Asimismo, Señor, te rogamos unánimes y juntos que tú, Señor, traigas paz a esta tierra, traigas paz, Señor, y misericordia a este lugar donde tú nos has puesto y que mucha gente pueda conocer de tu palabra, que pueda, Señor, ser un medio todo lo que está sucediendo para que puedan alcanzar la salvación verdadera y que puedan acercarse a ti, Jesucristo, que eres la imagen de Dios invisible. Te rogamos y te suplicamos que puedas acercarte a nosotros. Te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, siendo aquí las 8:16, quiero llevarle unos pasajes de la palabra para poder entender un poquito más acerca de una perspectiva de lo que es Cristo Jesús, de lo que es el Verbo. Sabemos, amado hermano, por la fe, que Jesucristo, Él es la segunda persona de la Trinidad y que es mismo Dios, porque siendo de la misma esencia, pues no puede ser diferente, ¿verdad? No puede ser como que el enviado nada más del Señor, ¿verdad? Sino que es mismo Dios presentándose a la humanidad. La deidad se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero, amado hermano, sabemos que Dios lo es todo, ¿verdad? Para muchas personas puede parecer un poquito raro que sea nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro auxilio, nuestro amo, nuestro amado, pero que en realidad Él lo es todo, amados hermanos. La gente, ¿verdad?, que hoy anda buscando alguna cosa que pueda, ¿cómo lo puedo decir?, que pueda llenar sus vacíos. No lo van a poder encontrar porque para llenar ese vacío, ¿verdad?, se necesita el todo que es nuestro Dios. Sin embargo, también sabemos, ¿verdad?, que Cristo Jesús vino a cumplir muchas facetas. Y vino a cumplir muchas facetas con el hecho de que Él nos vino a enseñar, ¿cómo lo puedo decir?, por partes, para que nuestra mente, ¿verdad?, humana pudiésemos recibir lo que es Él. Aún sabemos que mucho pueblo, aún mucha gente no lo conoce así, ¿verdad? No lo quiere aceptar. Piensa que necesita, ¿verdad?, algún otro Dios, algún otro santo para poder llenar esas perspectivas. Pero sin embargo, ¿verdad?, por la palabra de Dios nosotros sabemos que Él lo es todo, que Él vino a mostrarse al mundo de diferentes facetas, de diferentes formas. Y a mí me gusta mucho esta parte de la palabra de los evangelios,
cuando Mateo lo describe de una manera, Marcos lo describe de otra, Lucas lo describe de otra, ¿verdad? Y Juan lo describe de otra. Cada uno habló, ¿verdad? Lo que fue el Evangelio, lo que hizo Jesucristo. Digo lo que fue, no porque el Evangelio no esté vigente, sino que la vida de Jesucristo la plasmaron de una manera, ¿verdad? Que ellos la pudieron notar. Sabemos que Dios les permitió, ¿verdad? Tanto a los apóstoles como a los profetas, el poder escribir parte de lo que es hoy los 66 libros que usted y yo tenemos. Pero que a la vez, amado hermano, Dios le dio una esencia a cada quien para poderlo mostrar. Pero a mí me gusta mucho el libro de Juan porque Juan lo muestra como Dios. No muestra a Jesucristo como solamente un humano, sino lo muestra como Dios. Para ello ahora tendremos que hablar de la cuadridimensión de Dios, de cómo Dios se plasmó en los 4 evangelios, cómo Cristo ahora vino a ser plasmado de diferente manera como hombre, como buey, como águila, y que vino, ¿verdad?, a plasmar lo que Él es. El número 4, recuérdese que es un equilibrio, una totalidad en cuanto al equilibrio, y los evangelios vinieron a plasmar el evangelio, pero la vida de Jesucristo en diferentes facetas. Cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a la genealogía de Cristo, lo manejan como el Hijo del Hombre, por eso pone ahí la genealogía. También lo podemos notar como el siervo, porque Él vino a servir. Pero sin embargo, me gusta mucho el Evangelio de Juan, porque Juan, amado hermano, lo presenta como el verbo de Dios, Jesucristo, Dios mismo. Pero, pues tenemos que aprender, ¿verdad?, de los otros 3 evangelios para poder notar toda esa equidad que tiene nuestro Señor, esa cuadridimensión, ¿cómo lo podré llamar, hermano? Esa forma de poder hacer notar al mundo entero lo que Él es, que en realidad es todo, ¿verdad? Pero entonces, estudiando un poquito el día de hoy, quiero mostrarle un tema, amado hermano, que es un tema magisterial, ¿verdad? Hoy los días miércoles son temas magisteriales, donde aprendemos un poco de la palabra de Dios de una manera, ¿verdad?, más didáctica, profundizamos a lo mejor en unos versículos, y quiero llevarlo no al Evangelio de Juan, sino a la carta del apóstol Juan, a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 2. Si usted me acompaña allí, ¿verdad? Dice, Él, quien es la vida. Yo tengo la versión NTV, pero pues usted puede tener la que usted más se acomode. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Lo voy a leer un poquito más y voy a hacer énfasis, ¿verdad?, en toda esta parte con puntos y comas. Dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. El tema de hoy, mis amados hermanos, es la luz de vida. Quiero llevarlo por relatos, ¿verdad?, de una manera pausada, de una manera, ¿cómo lo puedo decir, hermano? Práctica, didáctica, para que vayamos entendiendo un poquito más el panorama, no solamente bíblico, sino también histórico en cuanto a la creación y en cuanto, ¿verdad?, a todo lo que es Dios. Suena un poquito más complejo de lo que es, ¿verdad? Lo voy a tratar de hacer un poquito más fácil para que podamos comprenderlo bien en esta noche. Entonces, miren, el tema de hoy, la luz de vida, este versículo ya lo leímos. Entonces, para ello quiero llevarlo al pasaje de, ahora sí, del Evangelio de Juan, capítulo 1. Y lo voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Mire cómo está aquí, dice, en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Versículo 4 y último. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mire, quiero llevarlo para poder explicar un poquito ciertas cosas. Cuando hablamos del verbo, hay unas versiones que lo traducen como la palabra. La palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Pero cuando usted y yo vemos, ¿verdad?, al final de todo este relato, usted se da cuenta que esa palabra o ese verbo es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar un poquito, ¿verdad?, acerca de esto, que la palabra, dice aquí, era con Dios y el verbo era Dios, aquí nos tenemos que remontar, mis amados hermanos, a lo que es la eternidad. Déjeme explicar un poquito y déjeme tomarme unos minutos con esto. Cuando hablo de la eternidad, es un tiempo, es un cúmulo de una parte, ¿verdad?, de la historia del multiuniverso, donde el Señor Dios Todopoderoso, Él todavía no había creado absolutamente nada. En ese momento, el Dios eterno, se le llama ahí, ¿verdad?, el Yon, la esencia increada. El Yon es E-L-H-O-N, si no mal recuerdo. Entonces, esa parte, ¿verdad?, es el Dios que no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio y fin de días. Y podría alguien decir, ¿verdad?, ¿y quién lo creó? Nadie. Él es desde el principio, Él es desde la eternidad. En ese lapso que se llama eternidad, allí Él hizo un plan. Ese plan tendríamos que estudiarlo, pero no me voy a detener con eso. Si Dios nos da la oportunidad, a lo mejor en un día podríamos hablar un poquito de eso. Pero sin embargo, Él presenta un plan, Él mismo, él siendo el mismo. Entonces dice, por eso dice, y el verbo era con Dios. Porque en ese tiempo no estaba segmentado, porque en la eternidad Él lo era todo. Por eso dice la palabra de Dios que Él lo es todo. Sin embargo, cuando vamos viendo, ¿verdad?, en la línea histórica desde la eternidad, entonces está la eternidad, ahí está la esencia increada, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, formado en una sola aleación llamado el Elyon. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, Él hace un plan divino donde Él empieza a hacer creaciones. Y la primer creación que Él hace, por eso dice la palabra del Señor, donde dice que Él es el primogénito de toda creación. Entonces, siendo esa esencia, ¿verdad?, misma de poder, porque Él es poder, de amor, de dominio, de todo lo que Él es. Entonces, Él, ¿verdad?, se fracciona en tres partes, haciendo lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llegando a esa parte, ¿verdad?, por eso es cuando dice el primogénito de tu creación, porque Él mismo se creó a sí mismo. Debe ser una, Señor, perdóname, pero para que se pueda explicar, ¿verdad?, siendo una masa, siendo un cúmulo de poder, de energía, de amor, de dominio, de misericordia. Entonces hace, ¿verdad?, tres envases y fracciona eso que es el Elyon, ¿verdad?, para poder hacer Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros viendo esta parte, mi amado hermano, de la eternidad, allí entonces Él lo era todo. Para poder empezar a hacer creaciones, y una de las primeras creaciones nosotros vemos que es la sabiduría. Usted lo puede ver en el capítulo 8 de Proverbios, y así muchos seres mucho mayores que los angélicos. Entonces, Él, antes de empezar a hacer todo ese tipo de creaciones, Él, ¿verdad?, se da la tarea de hacer esos tres envases, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de manera que entonces ahí se fracciona. No se separa, no se divide, porque Dios no es un Dios de separación, sino que Él tuvo que hacer eso para contraerse,
para humillarse a sí mismo. Eso viene en el libro de los Salmos, donde dice que el Padre se humilló para poder, del serlo todo, al hacerse más, más pequeño, para poder hacer las creaciones, poder hacer los cielos, la tierra, como embona en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero dice en el principio, no en la eternidad. Entonces como que son ahí diferentes tiempos, ¿verdad? La eternidad y luego después el principio. Ya en el principio, entonces lo que sucede es que Él crea primero los cielos, pero en ese participio de creación de cielos, entonces viene, ¿verdad?, lo que es la sabiduría, la maldad, la iniquidad, y va a decir alguien, pero Dios, ¿por qué hizo eso? Porque el Señor, ¿verdad?, Él siempre tiene un plan y un propósito como lo tiene con nosotros. Entonces, cuando Él empieza a hacer todas esas creaciones, entonces ahí dice, el verbo era Dios. Entonces, hermano, cuando hablamos de Jesucristo y hablamos del Espíritu Santo, pues son mismo Dios. No es que tengamos tres dioses, no es que tengamos, ¿verdad?, separado a Dios, no, es el mismo. Lo que pasa es que Él opera de diferente, Él lo hizo para hacer diferentes operaciones. Por eso cuando vemos en el libro de Corintios que dice que el Padre, ¿verdad?, tiene multitud de operaciones, el Hijo tiene domas y el Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene carismas. Energemas, domas y carismas. ¿Para qué? Para hacer una partición de la historia, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, el Padre hizo energemas, milagros, prodigios, y que lo hizo, ¿verdad?, hasta la llegada de Jesucristo a su ministerio, para de ahí, ¿verdad?, Jesucristo desempeñar lo que es, él mismo se desempeñó como apóstol, se desempeñó como profeta, se desempeñó como pastor, se desempeñó como evangelista y como maestro. Por eso él tiene los domas. Y el Espíritu Santo, cuando Jesucristo asciende, en el Pentecostés, el Espíritu Santo desciende para repartir carismas, 18 carismas o 18 dones del Espíritu Santo. Entonces, Él hizo ese plan para poder, ¿verdad?, ¿cómo decirlo, hermano? Para poder tratar con la humanidad de una manera diferente. El Padre trató a la humanidad con mucha reserva, hermano, porque Él escogió a ciertas personas para poderles hablar. Él tomó gente, ¿verdad?, que, como lo dice en el libro de Génesis, cuando habla de Noé, dice, y Noé era perfecto en su genética. Entonces Dios, el Padre, no habló con cualquier persona, sino que habló con gente, ¿verdad?, que tenía un poquito más de calidad. Cuando entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo nos ministra, hermano, es porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el Espíritu noble, el Espíritu bueno, el Espíritu afable, que va a tener más misericordia de nosotros por medio de Jesucristo. Si el Padre hubiera tratado con nosotros, hermano, yo creo que ya hubiéramos sido fulminados, porque lo vemos en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, mira, Moisés, apártate de aquí porque los voy a destruir, y Moisés intervino. Pero Moisés vino a intervenir por toda esa congregación. Pero hoy, como estamos dispersados en diferentes congregaciones, hermano, yo creo que ya el Padre nos hubiera fulminado. Sin embargo, ¿verdad?, por eso son las diferentes tratos que ha tenido Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con la humanidad. Entonces, mire, en el principio era el Verbo, la palabra, Cristo, y el Verbo era con Dios. Estaban unidos. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, ahí, ¿verdad?, estamos hablando de hasta el principio del principio, para hacerle entender que es antes del Génesis 1.1. Pero vámonos al versículo 3, que dice, todas las cosas en Él fueron hechas. Porque recuerde, ¿verdad?, cuando vemos Génesis 1.1, ¿verdad?, y dijo Dios, bueno, Génesis 1.3, y dijo Dios, hagas esto. Entonces, cuando habla el Padre, el Verbo, que es la palabra, sale, ¿verdad?, con el poder del Espíritu Santo, y se empiezan a hacer creaciones. Por eso dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué? Por el Verbo. Porque el Padre, ¿verdad?, lo pensó, Él es el alma. Recuerde que así como usted y yo tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu, de la misma manera el Dios Todopoderoso. El Padre es el alma, el Hijo es el cuerpo y el Espíritu viene a ser como nuestro espíritu. Entonces,
esa trioperación hizo posible que las cosas fueran hechas. Entonces, mire, cuando hablamos de esta parte, dice, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Sí, cuando la gente dice, es que yo no creo en Jesucristo, entonces no se hubiese podido hacer absolutamente nada. Porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Es como si yo dijera, ¿verdad? Estoy pensando platicar con ustedes en este momento. Pero que dijera, pero sin mi cuerpo. Entonces, hermano, sería solamente mi alma y mi espíritu. Entonces no estaría en este plano terrenal y entonces usted no me vería. No fuera posible que yo estuviera interactuando con ustedes. De la misma manera, cuando alguien dice, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo en el Padre, no creo en el Hijo, pero no creo en el Espíritu Santo. Le dicen aún mucha gente, ¿verdad? De una manera blasfema, diciendo que es solamente una energía. Entonces, si fuera una energía, entonces no hubiera comunión como usted y yo tenemos comunión. Porque la comunión del Espíritu es con Dios. Entonces, cuando se habla de la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo, entonces de la misma manera, porque Él es el que aporta, ¿verdad? Esa comunión entre el Padre y el Hijo y el poder para realizar todas esas cosas. Entonces, hermano, cuando alguien no acepta a alguno de los tres, es como querer a una persona a medias, y eso no se puede hacer. Entonces, de la misma manera aquí, podrá alguien decir, yo acepto a Cristo, pero no al Espíritu Santo, no al Padre, sería lo mismo, ¿verdad? Entonces, dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, vámonos al versículo 4, donde sí quiero hacer más entendido esta parte. Dice, en Él estaba la vida. ¿En quién Él? En Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando del verbo, de la palabra. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, mire, en Él estaba la vida. ¿Quién? En Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora, pongo un poquito de atención aquí porque dice, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, tenemos que recordar algo. No puse esos textos porque si no nos íbamos a tardar mucho, ¿verdad? Pero si alguien quiere los textos, mándenos mensaje o escríbanos al final y le vamos a poner los textos. Cuando dice la palabra, donde dice que en la sangre está la vida, tanto de los animales como de los humanos. Pero ahí ya hubo un cambio. Recuerden, voy a ir a la parte, ¿verdad?, del Génesis antes de que hubiese sangre. Déjeme explicarlo aquí. Este verso sí lo tuve que poner para que me pudiese dar a entender. Mire, dice aquí, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ponga aquí también un poquito de atención, porque cuando hablamos de Adán, cuando estamos en el capítulo 3, a ella, Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Ya habían tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal, o del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que entonces, ¿verdad?, ellos pecaron. Pecar es desobedecer una instrucción, un mandato, una ley. En este caso, ¿cuál era? Que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando ellos toman y lo comen, entonces ellos caen en pecado, desobediencia. Entonces, cuando eso sucede, entonces Dios empieza a maldecir, ¿verdad?, un castigo por desobedecer. Ahora, hay gente, amado hermano, que dice que por Jesucristo no tenemos consecuencias, y claro que sí. Jesucristo nos lava, nos limpia de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad, de toda transgresión, por su sangre preciosa. Pero eso no significa que no vamos a tener consecuencias de lo que hicimos a causa del pecado. Y está muy claro en el capítulo, desde el 2 en adelante hasta llegar por aquí, por el 3:20, donde entonces Dios le da una serie de cambios a cada uno de ellos por desobedecer. Al hombre, a la mujer y a la serpiente. Entonces, mire, cuando hablamos de esto, quiero hacer una observación, porque en el Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en el huerto del Edén, la vida era luz.
no era sangre. Déjeme hacerlo un poquito más fácil, ¿verdad? En el huerto del Edén, ahí eran seres lumínicos. Vea esto, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, recuérdese que cuando Dios hace a Adán, dice la Biblia que formó a Adán del polvo de la tierra, su mano, ¿verdad? Empezó a crear al cuerpo de Adán. Y cuando dice, e insufló en su nariz aliento de vida, entonces Dios le dio vida. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo insufló aliento de vida a Adán, y entonces a partir de ese momento Adán se hace un ser viviente, ¿verdad? Vamos bien. Entonces cuando habla de un ser viviente, entonces en ese momento, cuando le insufla, le sopla el aliento de vida, entonces Dios no le viene a poner sangre como usted y yo hoy tenemos, sino que en ese momento la vida que era la luz, entonces en vez de que corriera, hermano, sangre por su cuerpo, entonces recorría luz por su cuerpo. Déjenme tomar unos segundos para esto. Entonces, cuando la gente dice que habla de los extraterrestres y que son como seres lumínicos, no están tan mal. Ahora, déjeme explicar un poco. No es que, hermano, no existan extraterrestres, seres extra, de afuera de la Tierra, existen. ¿Quiénes son? Pues son muchas creaciones que el Señor ha hecho. Ahora, sí, muchas creaciones son lumínicas, otras no, otras son de diferentes materias, pero lo que tenemos que entender es que, por eso digo que no están tan mal, porque esos son seres que fueron comprados, y digo comprados porque así lo dice la palabra, que Lucifer contrató, compró a una tercera parte de los ángeles, y dentro de los ángeles, hermano, él tomó de todas las clases de seres angélicos, no solamente a los alados, porque vemos en la Biblia que hay ángeles que no tienen alas, hay ángeles que tienen 2 alas, hay ángeles que tienen 4 alas, hay ángeles que tienen 6 alas. Yo no me gusta llamarle ángeles porque la palabra viene del malak en el hebreo, que significa enviado. Entonces, cualquier ser que Dios mande, entonces sería un ángel, porque es un enviado. Entonces, yo le he puesto creaciones, ¿verdad? Diferentes tipos de creaciones que el Señor ha hecho. Y unas de esas, ¿verdad? Pues son seres extra, fuera de la tierra, y que sin embargo vienen a visitar por fines malévolos para confundir a la gente. Pero eso sería cuestión de otra cosa. Entonces, cuando hablamos de que la vida era la luz, y la luz era lo que hacía que Adán y Eva vivieran. Entonces, cuando vemos esto en el Génesis, ¿verdad? Capítulo 3, verso 21, entonces cuando Dios dice, bueno, entonces no me desobedecieron, entonces, y los va a pasar, ¿verdad? A la tierra, porque recuérdese que Adán y Eva vivían en el huerto del Edén. En el caso, ¿verdad? De la primera creación, cuando dice varón y hembra los creó, eso los puso en la tierra. Pero Adán y Eva, que Dios insufló en Adán, lo hizo de una categoría mayor, un ser viviente. ¿Por qué viviente? Porque le insufló de misma esencia que Dios. Entonces, al momento, él no tiene sangre, sino que él tiene luz. Y esa luz es el que lo hace vivir. Por eso ellos iban a ser seres inmortales. Por eso cuando vemos que salen del huerto, entonces ya fueron seres mortales a causa del pecado. Pero sin embargo vemos que todavía había esencia de parte de Dios en ellos, que vivían 900, 700, 800 años. ¿Por qué? Porque la luz era que iba a hacer que ellos fueran seres eternos. Entonces, mis amados hermanos, por eso respondemos la misma respuesta cuando dice en el libro de Génesis, saquemos ahora al hombre, no sea que ahora tome del árbol de la vida y sea como nosotros. Entonces, Dios lo saca porque ahí está el árbol de la vida, que igual es Cristo Jesús. Entonces, ahí nosotros hacemos notar que la vida era la luz era la vida, no era la sangre. Por causa del pecado, Dios hace ese cambio. Entonces, ahora ya no va a ser luz la vida, sino ahora va a ser la sangre. Entonces, se hacen seres, ¿verdad?
con una caducidad, se hacen seres con una, ¿cómo le puedo decir? Con una fecha de caducidad, con un tiempo determinado. Que entonces, ¿verdad? Dios en su misericordia, dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Entonces, a partir de ese momento, como ya no iba a ser la luz su vida, sino la sangre, entonces ahora usted y yo por eso tenemos piel, ¿verdad? Que es el órgano más grande que tiene el ser humano, la piel, con que lo cubre, ¿verdad? Todo su ser interior, porque recuerde, antes eran lumínicos, posterior al pecado se hacen, su sangre es la que ahora viene a dar la vida. Entonces, por eso Dios, ¿verdad? Los cubre para que pudiesen ahora caminar en la tierra. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que por el primer Adán entró la muerte, pero por el postrer Adán, que es Jesucristo, entró la vida. Entonces, nuevamente, por medio de Jesucristo tenemos que cambiar, ¿verdad? Nuestra vida de sangre a luz, pero eso, ¿verdad? Va a ser al final del tiempo, pero déjenme ir explicando un poquito más acerca de esto. Entonces, mire, ya expliqué acerca de que en el principio era el verbo estaba con Dios y la luz era la vida de los hombres. Ahora, ¿verdad? Por causa del pecado, la sangre. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito en esto. Versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Glorioso es nuestro Dios. Porque, miren, la sangre es lo que nos da fecha de caducidad. La sangre es lo que hace que muramos. Antes eran seres inmortales. Adán y Eva iban a ser inmortales. Ahora, déjeme explicarle unas cosillas. Cuando hablamos de Adán y Eva, la Biblia no nos narra cuánto tiempo estuvieron en el Edén. Usted puede leer ahí rápidamente el Génesis, pero yo me atrevería a pensar, hermano, que estuvieron ahí, no sé, mire, mejor no quiero, pero pensándolo así, yo creo que a lo mejor sí estuvieron ahí varios cientos de años, si no es que miles de años. Se oye un poquito alocada, ¿verdad? Mi versión, pero cuando nosotros, cuando los científicos hablan de que la Tierra tiene quién sabe cuántos miles de millones de años, sí es muy probable. Porque cuando vemos en el Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, Dios hizo la tierra perfecta. En ese momento, ¿verdad? Es cuando nosotros encajamos con los ¿cómo podría decirlo? Con la ciencia, cuando en ese tiempo había dinosaurios. Se oye un poquito raro, pero tengo ahí materia, hermano, para poder explicar un poquito. Usted créame un poquito más o menos, ¿verdad? Créame un poco. En cuanto a, en el principio creó los cielos y la tierra, ahí estaban los dinosaurios, y luego dice, y verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso se le conoce como el diluvio luciferino, donde bajó, ¿verdad? Lucifer y sus secuaces, la tercera parte de los ángeles, que no quiero escandalizarlo, pero si la Biblia dice que los ángeles son miriadas de miriadas, entonces es un número infinito, bueno, no infinito, pero sí muy grande de ángeles, él se trajo la tercera parte. Entonces, imagínense, vamos a pensar que son, vamos a ponerle un número, ¿verdad? 100 millones de ángeles en total, por poner un número, porque que son miriadas de miriadas, es decir, millones de millones. Entonces, vamos a poner que son 100 millones de ángeles. Por un ejemplo, no es que sea el número oficial. Entonces, 100 millones. ¿Cuánto sería la tercera parte? 333 millones de ángeles malignos. Pero si estamos hablando de millones, hermanos, se trajo una cantidad espeluznante de seres espirituales de maldad que se la pasan haciendo chanchullo y medio en la tierra. En el área celeste, hablando de horóscopos, zodiacos y que no sé qué, ellos mueven todo ese asunto porque se trajo cantidad, pues imagínense, la tercera parte de millones, y que se trajo jerarquías de múltiples jerarquías. Se trajo serafines, querubines,
se trajo ángeles, arcángeles, se trajo, hermano, piedras de fuego, se trajo también a hijos de Dios, se trajo cantidad de creaciones en ese diluvio luciferino. Entonces ahí es cuando encaja, ¿verdad? Donde dice que vino un asteroide y que cayó en Yucatán y que se destruyó, ¿verdad?, el ecosistema de los dinosaurios. Encaja más o menos en las fechas que le estoy diciendo. Posterior viene el Génesis, ¿verdad?, donde dice, y Dios dijo, hágase la luz, y empezó otra vez a ordenar la tierra. Entonces es como la creación que nosotros conocemos, donde dicen los científicos que los gases y que no sé qué, se empezaron a hacer aminoácidos y después los aminoácidos proteínas y se creó, ¿verdad?, las primeras seres vivos acuáticos. Así lo dice la Biblia. Primero dice que le dijo al agua, del agua surjan seres vivientes, y salieron. Entonces concuerdan muy bien con la ciencia, pero pues tendríamos que pedirle a Dios revelación, ¿verdad? Porque a lo mejor hay gente que tiene ambas pruebas, pero necesitamos de su revelación. Entonces, cuando vemos esta situación, hermano, de que la luz de los hombres era la vida, entonces dice Cristo, mire, yo soy la luz del mundo, yo soy esa luz que da vida. Y dice, el que me sigue, no estoy hablando, hermano, póngame mucha atención, y no quiero crear, ¿cómo lo digo? No quiero crear una falsa expectativa, ni tampoco estoy diciendo que el Evangelio es imposible. No, el Evangelio es posible por la gracia y la misericordia de Dios. Gracias a su Hijo Jesucristo, que dijo, por cuanto yo voy al Padre, mayores cosas harán en mi nombre. Entonces hay esperanza. Pero sí, sin embargo, tenemos que hacer notar esto, que no es nada más recibir a Jesús. No, eso es el comienzo de una nueva vida. Eso es el comienzo de una nueva manera de vivir. Eso es el comienzo de ¿cómo lo puedo decir? Eso es el comienzo de una nueva expectativa de vida, de entrar a un reino diferente. Porque dice, el que me sigue, no está hablando de que recibió a Cristo, se bautizó y ya, eso es para salvación eterna. Pero cuando estamos hablando de este cambio de ahora de sangre a luz, entonces sí va a costar. Sí, no estoy hablando de dinero, de cueste dinero, no, sino que va a costar trabajo, va a costar esfuerzo, va a costar el seguir a Cristo. Es como si yo le dijera, oiga, ¿cuánto le costaría caminar? Pues me va a costar tiempo, me va a costar esfuerzo, a lo mejor muchos litros de agua, porque tengo que estar caminando, unos buenos tenis. Entonces, de esa misma manera dice, el que me sigue no andará en tinieblas, entonces ya está dando la primera bendición por seguir a Jesucristo, a la luz de la vida, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso, hermano, cuando se le sigue a Cristo, entonces lo que sucede es que usted y yo recibimos vida eterna, recibimos algo que Adán y Eva perdieron, pero sin embargo, por Cristo Jesús, usted y yo tenemos nuevamente esa oportunidad de poder ser cambiados ahora a seres vivientes. Déjeme explicarle. Por eso cuando leímos el versículo donde dice, y Eva era la madre de los vivientes, porque ella dio a luz seres lumínicos, dio a luz seres, pero porque dice, cuando vemos en la etimología, ¿verdad?, de Eva, dice, la que da a luz. La que da a luz no se está refiriendo, hermano, solamente a hijos, sino la que da luz, la que da vida en luz. Eso es bien hermoso. Pero ellos lo perdieron esa oportunidad a causa del pecado. Ahora, por Jesucristo, el linaje de David, el linaje de la mujer, viene aquí, ¿verdad?, de la mujer Eva, porque así lo dice en el libro de Génesis. Entonces usted y yo tenemos esa nueva oportunidad. Ellos cayeron y les cambiaron a sangre, pero ahora usted y yo tenemos el chance por Jesucristo de cambiar de sangre a luz. Oh, eso es maravilloso, hermano, pero tiene que haber una fuerza, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber que usted y yo vayamos siguiendo a Cristo, sus pisadas. Vamos bien, sigo adelante. ¿Qué hizo Cristo? Perdono. ¿Y qué hizo esto? Lo volvieron a agredir. ¿Qué hizo? Volvió a perdonar y seguir sus pasos. Porque esto está muy claro, el que me sigue no andará en tinieblas. Oh, hermano,
y sino que tendrá la luz de la vida, porque la vida es Cristo. Recuérdese Juan capítulo 1, versículo 4, dice, y la luz de los hombres estaba la vida. Jesús es la vida, Jesús es la luz. Entonces, mis amados hermanos, no hay otra manera de poder usted y yo recibir estas bendiciones más que por Jesucristo. Pero hay que seguirle, hay que seguirle, hay que seguirle todos los días. Para algunos puede ser complicado, pero hermano, es un deleite seguir a Cristo. Me recuerdo muy bien, hablando del tema que estábamos hablando hace ratito, cuando estaba estudiando para hacer un examen profesional y entonces pues tiene uno que volver a estudiar todo. Y se me quedó grabado, porque pues, son exámenes muy fuertes, pero cuando empecé a estudiar para dar unas clases justamente de creaciones, fue una de mis primeras materias en dar. En ese tiempo se llamaba angelología y demonología. Pero sin embargo, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, me tocó hacer un manual acerca de eso. Entonces le tuve que cambiar el nombre porque se cayó en cuenta de que no nada más son ángeles, que hoy por hoy la gente tiene estampita de tal ángel y de esto y del otro. Le voy a decir una muy mala noticia. Esos ángeles son ángeles caídos, porque los únicos que habla Dios por nombre son dos. Y esos dos que habla por nombre, ¿verdad? Tienen algo muy específico. Y que sin embargo son al servicio de Israel, no al servicio de los gentiles. Entonces, cuando hablan de muchos nombres de ángeles, son ángeles caídos. Entonces, cuando a mí me tocó hacer todo eso y recordarme lo que había estudiado para el examen profesional, entonces me di cuenta que encajaban muy bien las fechas, los periodos de tiempo, para que entonces poder entender que realmente Dios es el verdadero jefe, hermano. Entonces, vamos a este versículo, Juan capítulo 12, versículo 46, dice, yo, la luz, mire, qué hermoso, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esto ya está muy claro, hermano. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4, como que uno podría, ¿verdad? Decir, ay no, como que está muy confuso, pero aquí está muy claro. Yo, la luz, he venido al mundo. Entonces, la luz, recuerde que la luz es sinónimo de vida. Yo, porque dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo dijo, yo soy la vida. Entonces, hermano, es mismo Dios, es Jesús. Entonces, yo, la vida, he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea permanezca en, no permanezca en muerte, sino en vida. Entonces, hermano, cuando usted y yo, ¿verdad? Vemos esto, va a decir la gente, ay, pero de todas maneras se mueren los cristianos. Se muere de una vida zoe. La palabra zoe viene del griego, que es una vida zoe física, una vida corpórea. Este cuerpo se va a morir. Este cuerpo, como lo dice el libro de Eclesiastés, del polvo vino, al polvo se va a ir. Pero el alma, hermano, que dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Cuando alguien recibe a esta luz que es Jesucristo, su alma vive eternamente y para siempre. Entonces, mis amados hermanos, para nosotros hay esperanza. Por eso cuando le digo, esa transformación de sangre a luz va a venir cuando dice la Biblia que a la trompeta final los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados. Y cuando vamos a ese tipo de transformación, hermano, la Biblia nos enseña, dice el apóstol Pablo, dice, hay carne animal, hay carne de ave, hay carne de res, y empieza a explicar, una carne es la humana, una carne, dice, pero cuando seamos transformados, seremos transformados a un cuerpo incorruptible. Entonces, ese tipo de cuerpo, si usted y yo creemos en Jesús, entonces ese tipo de cuerpo va a ser el contenedor para poder
el alma vivir eternamente, y entonces le van a poner lo que es la luz. Esa luz que viene de Jesús, que viene de la palabra, del verbo hecho carne. Entonces, hermanos, esto es hermoso, porque tenemos esperanza. Aquel que ha recibido a Cristo, no se quede ahí con eso, vaya más, siga a Jesús, búsquele, anhélelo, sígalo, siga aprendiendo todos los días, amado hermano, porque entre más usted y yo seamos llenos del verbo, de la palabra de vida, es decir, la Biblia, usted va como que, lo voy a decir de esta manera para que usted se anime, se motive. Cada vez que usted aprenda de la palabra, es como si usted empezara a agarrar, ¿verdad? Miligramos de luz, que en su posterior, ¿verdad? Usted va a poder decir, mira, Señor, yo aprendí estos versículos y los puse por obra. Ah, hijo, muy bien. Entonces, si una persona tiene de 4, ¿verdad?, a 6 litros de sangre, dependiendo de la persona, del volumen, ¿verdad?, que se tenga, entonces eso va a decir, mire, Señor, yo ya cumplí con 1 litro, ah, bendito, entonces va a ser el cambio. Entonces, hermano, usted y yo no estamos en una creencia nada más, usted y yo no estamos perdiendo el tiempo, no estamos tomando un conocimiento humano, usted y yo no estamos, hermano, ¿cómo lo puedo decir? No estamos aprendiendo algo vano, hermano. Estamos aprendiendo la palabra, el verbo, ese verbo que nos da vida. Jesús, el Hijo de Dios, hermano, está presentado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada simbolismo que está en cada libro, hermano, representa a Jesús. Cuando vamos al libro de Génesis, ahí está el árbol de vida. Ese es Cristo, porque lo vamos de aquí, lo vemos en Apocalipsis, donde dice, y este es el árbol de la vida, que tiene su fruto, y que cada mes da un fruto diferente, y que sus hojas son para sanidad de las naciones. Hermano, es Jesús. Cuando vemos en el libro de Éxodo, es la roca, hermano, tantas cosas tan hermosas, porque es la historia de Cristo, la historia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel que no quiera creer que son 3 en 1, hermano, no le ha llegado la luz del Evangelio, la luz que nos lleva de las tinieblas a la luz, esa luz que nos lleva de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, miren, vámonos a otro versículo. Mateo capítulo 4, versículo 16. Acompáñenme, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 16. Dice aquí, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ah, es que es Cristo. Eso es cuando llegó, ¿verdad?, a la tierra de Galilea. Y entonces vea lo siguiente, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces mire, vea esto es bien hermoso, porque dice, asentado vio en tinieblas es lo mismo que muerte. Por eso cuando la gente ve sombras, hermano, no lo quiero alarmar, solamente es un dato. Cuando la gente ve sombras, cuando la gente siente que una sombra lo persigue, no es otra cosa más que sombras de muerte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando hay luz, las tinieblas retroceden. Pero cuando una persona no tiene luz, en otras palabras, cuando una persona no está siguiendo a Cristo, no tiene luz. Entonces, por lo tanto, las tinieblas lo avasallan, las tinieblas lo persiguen. Pero cuando una persona está siguiendo a Cristo, tiene luz, entonces la luz, ¿verdad?, es esparcida, y entonces esa sombra de muerte no hay. Por eso cuando vemos Salmo 91, ¿verdad?, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque estamos con Jesús, estamos con Dios. Pero cuando la gente no está con Dios, entonces esas sombras de muerte lo avasallan. No es otra cosa más que espíritus inmundos. Aún, ¿verdad?, llegan a ser jerarquías espirituales de maldad que abordan a la gente.
¿Por qué situación? Hermano, porque no hay luz. Acuérdense, si no hay luz, entonces la sombra, es como en este cuarto, ¿verdad? Aquí, este cuarto. Imagínense que no hubiera el foco, pues estuviéramos en tiniebla. Estuviera yo en tiniebla, no me podría ver usted. Entonces las tinieblas avasallan. Pero por muy chiquita que sea la luz, cuando alguien recibe a Cristo y empieza, esa luz empieza a crecer, empieza a crecer. De ahí la importancia de buscar, de estudiar la palabra, de que si alguien no entiende alguna palabra, acérquese. Que si alguien no entiende una palabra, hermano, cuando tenemos nuestras clases, ¿verdad?, de doctrina básica, tienen a su maestro, a su maestra, para poderle explicar y que esa luz vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo. ¿Con qué fin? De entonces, ¿verdad?, de muerte a vida, de oscuridad a luz. Entonces, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y luz le resplandeció. ¿Por qué? Porque es cuando llegó Cristo a Galilea. Es decir, la luz empezó a caminar. Cristo, el verbo, la luz de vida, empezó a caminar. Y entonces les llegó la luz. De la misma manera sucedió con nosotros. Nosotros, usted y yo, hermano, yo no sé, a lo mejor usted es muy especial, pero yo no. Y así llegó la luz. Cristo llegó a mi vida, llegando en momento de tinieblas. Y entonces llegó, se presentó y entonces a partir de ese momento uno empieza a caminar en luz, en luz, en luz, hasta que nuestra vida, ¿verdad?, sea como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que la luz de Cristo sea perfecta en nuestras vidas. Entonces, hermano, esto es algo bien hermoso, bien, ¿cómo lo puedo decir, hermano? No hay palabras para describir esto. Entonces, quiero llevarlo al último versículo. Acompáñenme al último versículo. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 5. Le quiero pedir un favor, hermano, comparta nuestras predicas, comparta el alimento espiritual. Dice Isaías capítulo 58, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Compartir el pan con el hambriento, cubrir al necesitado. Entonces, hermano, hay mucha gente que tiene hambre. Compártale, por favor. Muy pronto, espero, ¿verdad?, que la próxima semana pueda hacerlo partícipe de un nuevo proyecto que tenemos para llevar el Evangelio de una manera diferente. Pronto va a tener noticias de eso. Juan capítulo 9, versículo 5 dice aquí, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Una vez más lo voy a leer. Ya vamos a acabar. Yo tengo aquí 53 minutos porque empecé tarde, ¿verdad? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, mire, ya dijimos que Jesús es la luz, que Él es el verbo, Él es la palabra de vida, Él es la luz que nos alumbra en medio de las tinieblas, Él es la luz, porque dice, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Entonces, ya quedó claro. Entonces, mire, si aquí dice, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces, mire, Jesús ya no está en este mundo. Usted sabe que dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el otro. Lo puso al igual, porque es mismo Dios, el Espíritu Santo es mismo Dios. No puede decir la gente que es un ayudador o que es una energía, no, hermano, eso está equivocado, está sumamente equivocado. Entonces, pues yo les enviaré al otro consolador. Y entonces yo pues voy a hacer morada para ustedes. Así es que yo así como vine, regresaré. Entonces Él da una promesa, pero entonces aquí queda esto, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces aquí hay dos cosas que tendríamos que ver. En primer lugar, el Espíritu Santo viene a ser la luz para nosotros. Pero recuerde que Cristo prometió algo, dijo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Entonces, quiero aquí paralelizarlo, mi amado hermano, antes de que nos vayamos, antes de que termine esta transmisión, de que entonces usted tiene la responsabilidad de convertirse a luz. Usted recibió a Cristo, extraordinario. Entonces siga adelante para que ahora, por medio de esa comunión con Jesucristo, entonces usted, mi amado hermano, tenga ahora luz. Usted sea ahora luz.
y por medio de ello, entonces usted como luz pueda llevarle luz a los que están en tinieblas. Eso es lo hermoso, hermano, porque así Biblia lo dice, de gracia recibiste, dalo de gracia. De gracia recibiste esa luz de Cristo. Entonces ahora tú tienes la obligación, oiga bien esta palabra, usted tiene la obligación de llevar el evangelio a aquellos que están en tinieblas. Obligación. Hace rato le dije, hermano, por favorcito, comparta el evangelio, no le cuesta más que darle un clic y entonces compartirlo a todos sus contactos y compartirlo por WhatsApp, lo puede compartir por Facebook, por Instagram, por Twitter, por los medios que usted quiera, por el medio que usted más le agrade, pero usted no se puede quedar sin compartir la luz, porque si usted no está compartiendo luz, hay un problema, todavía no es luz usted, y sin embargo Dios nos da esa facultad de que ahora usted sea luz. Por eso dijo, ¿qué acaso una luz se puede ocultar en medio de la cama, abajo del mueble? De ninguna manera. ¿A qué acaso una luz se puede ocultar de la ciudad? De ninguna manera. Entonces, cuando usted y yo seguimos a Cristo, entonces nos convertimos en luz para llevar luz a las demás gente. Pero cuando alguien no está compartiendo esa luz, entonces quiere decir que todavía no es luz. Entonces, hermano, es algo hermoso que Cristo comparta con nosotros, pero que a la vez tenemos que seguir adelante para ahora nosotros llevar la luz a aquellos que están en tinieblas, llevar luz a aquellos que están en sombra de muerte. Y hermano, ¿cuántas cosas podríamos hablar de eso? ¿Cuánta gente se está muriendo? Está en sombra de muerte. Yo sé que a lo mejor hay cristianos que han fallecido, lo entiendo, lo comprendo, pero hermano, no podemos quedarnos ahí atorados y decir, uy, sí, bueno, ya van 136,000 muertos. Hermano, mi pregunta, ¿verdad? Desde que empezó la pandemia y que empezaron 10,000, luego después 20,000, 30,000 y empezaron así, siempre mi pregunta es, Señor, ¿cuántos de ahí creyeron en ti? Esa, hermano, sería una respuesta que el Señor diera bien tremenda. ¿Cuántos de esas personas que fallecieron por medio de este virus, sin contar, hermano, cuántos otros han fallecido que no sea del virus, a causa de que no hay atención médica, a causa de esto, del otro, de aquello, choques, accidentes? Yo digo, cuántas personas están falleciendo todos los días, están muriendo en sombra de muerte porque alguien, hermano, que ya tenía la luz, pero que no se envalentonó para llevar la luz, compartir y decir, mira, Cristo vive, te llevo a mi iglesia, mira, Cristo vive, te doy un versículo bíblico, mira, Cristo vive, Él me sacó de las tinieblas, ahora te comparto un poquito. Hermano, tenemos que entender que esa luz que es Cristo, está en nosotros y que debemos de compartirlo. Aquel que no comparte no se le da más. Aquel que no da, aquel que no produce, se le quita y le dice, mal siervo fiel. Entonces, mis amados hermanos, la buena noticia es que tú y yo tenemos que seguir adelante. Tú das luz, te van a dar más luz. Tú repartes luz, te van a dar más luz. En otras palabras, te van a dar vida para que en el día postrero tú y yo, ¿verdad?, seamos inmortales en el reino de los cielos. Así es que esto me trae mucha fuerza, me trae entusiasmo, hermano, porque cada día puedo aprender un poquito más de todo lo que el Señor ha hecho para con nosotros. Así es que, mis amados hermanos, espero que sea de bendición, de edificación para cada uno de sus vidas, que usted, ¿verdad?, pueda aprender cada día más juntamente con nosotros y si el Señor nos permite, ¿verdad?, estaríamos viéndonos el día del sábado en sus aportaciones, diezmos, primicias, ¿verdad? Que el Señor sea bendiciéndolos. Déjenme orar por usted y nos despedimos. Espíritu Santo de Dios, te ruego por cada hermano, por cada hermana. Te suplico, Señor, por cada persona que ve este video en algún momento, todos los que están al alcance de mi voz, te ruego, mi Señor, que tú los bendigas, que esa luz que eres tú, Jesucristo, les alumbres su ser, les alumbres su vida y que puedan, Señor, compartir esa misma luz. Te ruego, Señor, por cada gente que está en el mundo sin luz. Señor, danos la estrategia, ayúdanos, capacítanos, dame sabiduría, entendimiento
para poder llevar el Evangelio de múltiples formas. Te ruego, mi Señor, que tú nos enseñes cómo llevar el Evangelio, cómo llevar esa luz a los que están en tinieblas. Y no porque seamos buenos, mi Señor, sino porque tu gracia nos alcanzó, tu amor nos alcanzó. Te ruego, Señor, que bendigas a cada miembro de la iglesia. Bendícelo, Señor, abundantemente. Que no haya, Señor, duda de que tú eres su Dios, que tú eres su Señor, su proveedor, su auxilio, su Padre, su Señor, su amigo. Señor, te lo ruego. Los bendigo en tu nombre y que Jehová Dios los bendiga y los guarde y que siempre, ¿verdad?, le resplandezca la luz del Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor los guarde, que el Señor los cuide y nos estamos viendo pronto. Bendiciones.